países exportadores de petróleo. Es una organización intergubernamental y sus principales objetivos son la determinación de los mejores medios para salvaguardar los intereses de la organización y de sus miembros, tanto de forma individual como colectiva. También persigue la estabilización de los precios del petróleo en los mercados internacionales con el fin de eliminar altas fluctuaciones y volatilidad, siempre teniendo en cuenta los intereses y necesidades de los países productores de petróleo en cuanto a asegurar un ingreso estable de estas naciones, un suministro eficaz y regular de petróleo a los países consumidores y un rendimiento justo para los inversores de petróleo y su industria. La Organización de Países Exportadores de Petróleo está formada por 12 miembros. Entre sus países fundadores de 1960 se encuentra Arabia Saudita, Irak, Irán, Kuwait y Venezuela. Entre sus países miembros está Argelia, que se unió en 1969, Angola 2007, Ecuador, que fue miembro de 1973 a 1993 y volvió a la organización en el año 2007. Nigeria en 1971, Emiratos Árabes Unidos en 1967, Libia 1962 y Qatar 1961. Entre sus exmiembros se encuentra Gabón de 1975 a 1969 e Indonesia de 1962 a 2008. Además, cuenta con miembros de hecho bajo algunas circunstancias. Por ejemplo, Estados Unidos fue miembro de hecho durante la ocupación de Estados Unidos en Irak como autoridad de coalición temporal. También participan en sus reuniones como observadores Sudán, México, Noruega, Rusia, Kazajistán, Omán y Egipto. Aunque son países productores de petróleo, no pertenecen a la OPEP. A continuación, te voy a contar una breve historia acerca de la OPEP. Se remonta en el año 1949, cuando una delegación oficial de Venezuela visitó Arabia Saudita, Irán, Egipto, Irak, Kuwait y Siria, con el fin de intercambiar puntos de vista con los gobiernos de estos países sobre la cuestión petrolera y de estrechar lazos que condujeran al intercambio regular de informaciones sobre el particular. En los años subsiguientes, se efectuaron algunas reuniones esporádicas e informales entre los países productores de petróleo del Medio Oriente y Venezuela, pero no viene a ser sino hasta 1959, en ocasión de la reunión del primer Congreso Petrolero Árabe, patrocinado por la Liga Árabe, cuando expertos petroleros de los países productores de petróleo comienzan seriamente a intercambiar y analizar temas técnicos de interés común. Estos intercambios condujeron a diálogos francos y coincidencias de criterios que más tarde cristalizaron en la feliz idea de fundar la Organización de Países Exportadores de Petróleo. El 10 de septiembre de 1960 se lleva a cabo una conferencia en la capital iraquí, Bagdad, con la concurrencia de Venezuela, Irak, Irán, Arabia Saudita y Kuwait, donde luego de deliberar durante 4 días, el 14 de ese mismo mes, se llega al famoso Pacto de Bagdad, que dio nacimiento a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, más conocido como la OPEP. La OPEP posee un alcance muy alto, puesto que el petróleo comercializado internacionalmente proviene de allí, lo que ejerce una fuerte influencia en el mercado petrolero mundial, especialmente sus decisiones de reducir o incrementar sus niveles de producción hacen subir o bajar los precios del petróleo crudo. A partir del mes de marzo de 1999, la OPEP acordó recortes en la producción de petróleo por el orden de 3,1 millones de barriles por día, buscando un aumento de los precios internacionales del crudo, que en este periodo se encontraban en los niveles más bajos en más de una década. Sin embargo, en el año 2000, también la OPEP acordó 4 aumentos de la producción para llevar el precio del petróleo en el mercado a un nivel promedio de $25 por barril, situación incontable en la actualidad.
La primera sede fue Ginebra, en Suiza, y luego fue mudada en 1965 a Viena, Austria, su sede actual. No fue sencillo consolidar una organización de este tipo, de lo cual no había precedentes. Además, se trataba unificar por primera vez objetivos comunes de países y pueblos tan diferentes. Se discutieron los estatus, la estructura, el presupuesto, sede OPEP Viena de gastos y los requisitos para el ingreso de nuevos miembros. Las ventajas a corto plazo de la bonanza petrolera se manifiestan en el aumento de los ingresos y de los impuestos para el gobierno, dinamismo económico en la explotación de hidrocarburos y desarrollo de las regiones donde se explotan hidrocarburos. La investigación de Gerd McFernan sobre los pueblos petroleros de Casanare pone de relieve cómo el sector petrolero impulsa una dinámica en las regiones fuera de alcance económico. ¿Podría Colombia entrar al grupo de la OPEP? ¿Qué beneficios obtendría el país de ese organismo? Algunos conocedores de la industria estiman que la demanda de petróleo disminuirá progresivamente durante los próximos años hasta que el petróleo pierda importancia como recurso energético básico. Esto explica simplemente la ley económica de la oferta y demanda. Cuando el precio está bajo, la demanda aumenta y cuando sube, ésta se deprime. Como conclusión se da que el petróleo seguirá siendo la principal fuente de energía del mundo hasta más allá del año 2040. ¿Cómo se distribuirá entonces el consumo de energéticos después del año 2000? En la actualidad, la energía que consume el mundo se distribuye de la siguiente manera: 38% en petróleo, 26% en carbón, 24% en gas natural y en 12% en fuentes nucleares de energía y otros sistemas. Pero, de todas formas, el consumo de petróleo está creciendo a tasas inferiores a la que de la misma economía. Ello podría significar que en el largo plazo el petróleo queda rezagado en el consumo mundial. Es cierto que la demanda crece a un ritmo más bajo. En la OPEP estimamos un incremento en el Producto Bruto Mundial del 3% anual, mientras que la demanda del crudo aumenta al 1%. De hecho, existe una regla de oro, que la demanda de energía debe crecer la mitad del aumento en la producción y el petróleo normalmente crece un poco menos. Sin embargo, este incremento anual garantiza la permanencia de la industria. ¿Cómo afecta la Organización de Países Exportadores de Petróleo a mi empresa formadora? Galería Inmobiliaria es una empresa ubicada en Bucaramanga, Santander, cuyo objetivo es prestar servicios de finca raíz. La caída de los precios de la energía es una buena noticia y a la vez mala para los mercados inmobiliarios. Por un lado, los precios más bajos de la energía reducen el gasto de los hogares y aumentan el poder adquisitivo. Pero para los estados de la nación norteamericana, con economías vinculadas al sector energético, los precios bajos del crudo, el gas y el carbón pueden acarrear despidos, recortes presupuestales y menos demanda de vivienda. Menos empleo significa menos demanda de compra de vivienda, y eso naturalmente atenuaría los mercados inmobiliarios en esas áreas impactadas por los despidos. El escaso inventario ha afectado a muchos mercados y disparado los precios, pero si la demanda disminuye y la oferta se pone al corriente, es muy probable que el incremento de los precios de los bienes raíces ralentice o incluso se detenga. De acuerdo con los expertos, Dakota del Norte es la ciudad más expuesta a una caída en los precios de las viviendas. La última fiebre del petróleo registrada por dicho estado ocasionó un alza en el sector inmobiliario, toda vez que la gente se mudaba allí en busca de trabajo. Pero ahora, cuando los precios del petróleo rondan mínimo de 12 años, ese boom podría desaparecer junto con las oportunidades de empleo. Los empleos están yéndose y si la gente empieza a irse, no pueden tomar sus casas y llevárselas con ellos. Y eso es peligroso para el mercado de la vivienda. Este claro ejemplo se puede ver reflejado en diferentes ciudades de Bucaramanga. En el sector de la construcción, puesto que si el petróleo disminuye, la economía va a disminuir. Y el sector de la construcción tendrá menos ingresos para realizar su actividad cotidiana. En principio, la industria se vería beneficiada por los productos derivados de este mineral que se utilizan en el sector. Tanto los materiales básicos como la energía que se utiliza para su fabricación deberían bajar de precio.
aunque ese efecto puede verse retrasado y amortiguado por los acuerdos contractuales de precios fijos establecidos por los principales fabricantes. Sin embargo, la industria minero-energética juega un papel clave en las cifras de crecimiento económico del país, por lo que una disminución de la producción podría tener consecuencias sobre la economía interna. Para Néstor Garza, profesor del Departamento de Economía de Uninorte, los precios del petróleo afectan la construcción de dos formas. Primero, en la demanda, pues con la caída en ingresos petroleros hay caída en la demanda en todos los sectores de la economía, incluyendo el inmobiliario. Segundo, en la oferta, ya que la caída de los precios del petróleo produce devaluación de la moneda, lo cual desplaza recursos desde los sectores no transables como la construcción a los sectores exportadores. De igual manera, estos efectos tendrán distintas variaciones por regiones. En la región Caribe, Camacol considera que Bolívar sería el de mayor impacto, seguido por Magdalena. Pronostican un efecto mucho menos fuerte en el Atlántico teniendo en cuenta la diversificación de su aparato productivo y la menor incidencia del empleo relacionado con las actividades petroleras.